La comunicación es crucial en los tiempos que corren. No obstante, desde siempre, Dios desea que estemos conectados permanentemente con Él. Gracias por acompañarnos en Conectados con la Palabra. Gustavo Caramelino hoy nos trae el tema Quebranto sanador. En la vida todos nosotros ocultamos cosas y todo esto nos va haciendo mucho daño interiormente y frente a Dios. Y tenemos dos salidas: o quebrantarnos y tener una puerta de restauración, o rebelarnos y perder la vida. Hoy veremos a través de la experiencia de David en el Salmo 51 un quebranto sanador. Bienvenidos a Conectados con la Palabra. Estamos muy entusiasmados con toda la respuesta que recibimos de nuestros oyentes a través del mail conectadosconlapalabra@gmail.com, a través de nuestro Facebook Conectados con la Palabra y las visitas del canal de YouTube. Realmente sentimos que Dios está utilizando esta herramienta para conectarnos con la Biblia y poder tomar buenas decisiones. El título, el tema que vamos a desarrollar en este programa es Quebrantamiento sanador. Miren, todos nosotros tenemos cosas de nuestra vida ocultas. Tenemos pecados ocultos que nos enferman, que nos arruinan la vida, que poco a poco nos van revelando, que nos sumergen en páginas oscuras de nuestra vida y tenemos una profunda necesidad para salir de esas situaciones. El único camino cuando uno tiene un pecado oculto o está profundamente lejos de Dios es el quebrantamiento. Y el quebrantamiento suele ser una experiencia sanadora para nuestras vidas cuando permitimos que Dios obre en nosotros, quebrantando nuestras vidas, como el alfarero quebranta la vasija, y permitir con esos poder sanarnos. Mire, el mismo David, nuestro personaje, escribe en el Salmo 32, versículos 3 al 5, mientras callé, envejecieron mis huesos, expresando la enfermedad interior del alma y aún en su propio cuerpo que le había traído el no poder experimentar el quebrantamiento. Miren, naturalmente en el trabajo pastoral estoy con jóvenes que tienen que enfrentar pecados ocultos, que tienen que enfrentar situaciones de profunda vergüenza, novios que vienen practicando relaciones extramatrimoniales y que cargan con profundas culpas y van llegando hacia el altar con una profunda necesidad de salir de esa trampa y de esa oscuridad. Personas que vienen a la iglesia llenos de resentimientos, de rencores que ocurren en la familia o que pasan en otras iglesias, y todos necesitamos de una u otra manera experimentar una restauración. Pero nunca hay restauración si no vivimos un verdadero quebrantamiento. Vamos a leer en 2 Samuel capítulo 12 la experiencia de quebrantamiento que luego David expresa en el Salmo 51. Dice 2 Samuel capítulo 12 versículo 1, quiero invitarte a que lo busques en tu Biblia o en tu dispositivo móvil. Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre, la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Versículo 7. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Para los que no han sintonizado los programas anteriores, venimos de la página más oscura de la vida de David, 2 Samuel capítulo 11, su caída y pecado terrible frente a Betsabé, cargando con el asesinato de Urías el Eteo, cargando con la culpa de un adulterio, y llevaría tremendas consecuencias porque la espada de Dios estaría sobre su familia. Cuando el profeta Natán lo confronta, David se quiebra,
se rompe en 1000 pedazos. Su quebrantamiento es tan grande que lo expresa en las palabras del Salmo 51, uno de los tantos salmos penitentes de David. Y en el Salmo 51, aquí encontramos 4 condiciones de un quebrantamiento sanador. Dice el versículo 1 del Salmo 51 que David, luego de ser confrontado por Natán, quebrantado en la presencia del Señor, con una profunda convicción del pecado, ora a Dios y dice estas palabras: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones. Y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto has hecho comprender sabiduría. Purifícame, Señor. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Dice el versículo 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Dice el Salmo 147:3, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Este es el título de nuestro programa. Sobre esta palabra del Salmo 147:3 surge este concepto de quebrantamiento sanador. Dice el salmista, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Claro, cuando una persona se quebranta frente al peso y la convicción del pecado, empieza un proceso de salud en su alma que va a experimentar hacia todos los aspectos de su vida. David escribe el Salmo 51, clama a Dios, y aquí descubrimos 4 secretos, 4 condiciones de un quebrantamiento sanador. Quiero decirte, a vos que me estás escuchando, que probablemente luchás con un pecado oculto, que sentís que te enfría, que te traba. A usted que me está escuchando en el corazón de su familia y siente que hay enquistados como un cáncer espiritual dentro suyo y que necesita sacar, miren, el camino no es esconder, el camino es el quebrantamiento. La primera de todas las condiciones, debe haber confrontación. Dice 2 Samuel capítulo 12, versículo 7, que él dijo, el profeta, a David, tú eres ese hombre. Confrontación. En segundo lugar, debe haber convicción. Dice David en el Salmo 51, versículos 1 al 3, una frase que pinta completamente lo que es un hombre con convicción de pecado. Reconozco mis rebeliones. Segunda condición, convicción. Tercera condición, confesión. Dice el versículo 4, contra ti he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos. Y en cuarto lugar, cambio. Dice el versículo 10, crea en mí un corazón limpio, renueva un espíritu recto delante de ti. Número 1, confrontación. Número 2, convicción. Número 3, confesión. Número 4, cambio. Primera condición de un quebrantamiento sanador, confrontación. Allí lo tiene Natán. Relata esta parábola de Antiguo Testamento en la cual está dejando una verdad oculta, como cuando Jesús enseñaba por parábolas, Mateo capítulo 13, tratando de mostrar una verdad oculta que abriría los corazones y que pretende mostrar en la profundidad del corazón la necesidad de tomar una decisión frente a Dios. Termina el relato, David se indigna frente a la injusticia de este relato y Natán lo confronta. Tú eres ese hombre. Miren, esta experiencia de Natán y el arrepentimiento de David nos muestra algo muy particular. Saben, en otros pueblos antiguos el rey podía hacer lo que quería. Si quería una mujer, podía matar al esposo y conseguirla, y quedaba impune, algo como hizo David. Por ejemplo, es lo que Abraham temió cuando fue a Egipto, por eso dijo que su mujer era su hermana. Los pueblos tenían una doble norma, los reyes podían quitar la vida de sus súbditos, podían tener muchas mujeres, podían tomar cualquier propiedad, aún a la costa de los ciudadanos, y quedaban impunes.
Y el pueblo tenía que vivir bajo otro nivel de ética, bajo otra norma mucho más elevada. Pero en Israel, a diferencia de estos pueblos, el rey debía vivir bajo las normas éticas de Dios, como nosotros los cristianos. Por eso la Biblia nos habla que debemos ser diferentes. Por eso no podemos actuar como los del mundo. Por eso cuando caemos en un pecado oscuro y nos vamos enfriando y nos parecemos al mundo, necesitamos una confrontación que nos lleve al quebrantamiento para salir de esta trampa terrible y destructiva. Por eso Pablo escribe a Timoteo en el capítulo 3 diciendo: es necesario que el siervo de Dios tenga buen testimonio para con los de afuera, para que no caiga en descrédito y lazo del diablo. Claro, es difícil imaginar que alguna otra nación tendría un profeta como Natán que confronte al rey. Y esa confrontación fue la puerta de restauración para el quebrantamiento del rey David. Tenemos que preguntarnos en este tiempo, ¿cómo reaccionamos cuando somos confrontados? A veces somos confrontados por medio de la palabra, escuchamos la voz de Dios. ¿Qué hacemos? ¿Nos endurecemos o nos aflojamos y abrimos una puerta de quebrantamiento? David, frente a eso y frente a ese proceso, no duda y permite que el quebrantamiento le abra una puerta para poder salir de semejante oscuridad. Los fariseos fueron una y otra vez endureciendo su corazón en lugar de sensibilizarlo frente a la confrontación. Por eso el mismo Señor Jesucristo en Mateo capítulo 13 dice que no le hablaba sino por parábolas. Pero uno va a Mateo capítulo 12 y descubre frente a todo el cuestionamiento del día sábado y finalmente diciendo que Jesús había liberado al endemoniado por el poder de Belcebú. Esto fue una bisagra completa, que significó para ellos que escuchen solamente en parábolas, juicio para los corazones endurecidos y puerta de bendición para sus discípulos que querían saber más. ¿Saben? Frente a la confrontación hay también dos tipos de corazones. Tenemos que pensar en este tiempo, quizá Dios nos está confrontando con personas, con circunstancias. Recuerdo un querido consiervo que durante mucho tiempo estuvo endurecido, cayó en pecado con una joven del grupo de jóvenes que lideraba. Durante tiempo su familia, sus consiervos le hablaban y él mentía y no aceptaba la confrontación. Pero Dios tomó una disciplina, cayó en una profunda enfermedad. 15 días antes de morir fue confrontado por un siervo de Dios y allí se quebrantó. ¿Saben? A veces perdemos toda la vida enroscados en nuestras propias durezas. Si esta es tu situación, necesitas hoy, frente a la confrontación, quebrantarte. Pero también hay un segundo secreto. Luego de la confrontación viene la convicción. Dice David en los versículos 1 al 3, reconozco mis rebeliones. ¿Saben? La convicción de pecado es un proceso, como la rebeldía también es un proceso en el corazón. Por eso David dice, yo tuve un proceso de rebeldía que comenzó cuando vi a aquella mujer, que siguió mandando a matar a Urías el Eteo, que siguió mintiendo y ocultando, pero ahora estoy en un proceso de restauración que sigue no solamente con la confrontación de Natán, sino con una profunda convicción de pecado. Miren, cuando no hay convicción de pecados, hay rebeldía, y el proceso de las rebeldías de corazón son terribles. Saúl, el antecesor de David, cuando fue confrontado por el profeta Samuel, como David fue confrontado por el profeta Natán, en lugar de tener convicción de pecado, tuvo rebelión que lo llevó a la destrucción. 1 Samuel capítulo 15, versículo 23, dice que el profeta Samuel le dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto desechaste la palabra, Dios te ha desechado a ti. Miren, el proceso es terrible. Primero, rebelión. Nos rebelamos frente a Dios. Decidimos no obedecer más su palabra. Nos rebelamos frente a sus principios, frente a su autoridad. Luego viene la segunda palabra que utiliza Samuel, obstinación. Es la idea de obstinarnos a vivir en contra de los procesos y principios de Dios
que antes obedecíamos. Y finalmente viene la destrucción. Estos 3 verbos nos hablan de un proceso que Satanás quiere hacer en tu vida y que necesitas en este tiempo salir. Si me estás escuchando, necesitas romper este proceso diabólico de tu corazón. Rebeldía, obstinación y destrucción. Es un proceso autodestructivo. Necesitas llegar al quebrantamiento. Como David cuando escuchó las palabras del profeta Natán, quebrantó su corazón. La confrontación le abrió la puerta a la convicción. Y el salmista utiliza 3 palabras paralelas que hablan de la convicción de pecado que tenía en el Salmo 51. Fíjense en los versículos 1 y 2, utiliza borra mis pecados. La palabra hebrea allí es majá, que se usa para borrar una deuda acumulada. David utiliza ese verbo porque sentía que se habían acumulado los pecados en ese proceso de rebelión. Si tú sientes eso en este tiempo, necesitas decir: Señor, borra. Quita todas las fallas, miserias y pecados acumulados. Utiliza la palabra lávame, que excavas en el hebreo, y se utilizaba para lavar con fricción. Es la idea de la necesidad de que Dios friccione el alma quitando todos los pecados. Y finalmente utiliza la palabra límpiame, el verbo límpiame, rajat, que significa enjuagar. Sí, Señor, fricciona. Borra la deuda acumulada y enjuaga mi alma para que no quede nada de oscuridad. Esto, sin duda, es convicción de pecado. El salmista claramente acepta su responsabilidad. Por eso utiliza el pronombre mi o mis 7 veces en los versículos 1 al 3. No dice el pecado de los otros, no habla de nuestros pecados en forma plural. Utiliza el pronombre mi para diciendo: tengo convicción de pecado. Claro, el primer paso a la verdadera penitencia es reconocer nuestros propios pecados y nuestra propia responsabilidad ante Dios. Por eso, después de toda su confesión en el versículo 17 del mismo capítulo 51 de Salmos, David escribe: al corazón contrito y humillado no despreciará, oh Dios. Tenemos que reconocer. La convicción de pecado significa sentir vergüenza de haber causado dolor a Dios. Recuerdo un querido hermano que en una oportunidad había engañado a su esposa y Dios ya había puesto en su corazón una profunda convicción de pecado. Así que me vino a buscar a mi trabajo y parados los dos en la puerta, yo veía las lágrimas que caían de su rostro. Estoy tan avergonzado, siento una profunda culpa. Necesito que Dios me restaure. Y luego de un largo proceso de restauración, Dios lo volvió a unir y hoy es un siervo que honra a su Dios. ¿Saben por qué? Porque tuvo convicción de pecado. Cuando uno oculta los pecados no tiene convicción. Cuando uno confiesa a medias no tiene convicción. ¿Cuándo uno tiene convicción de pecados para experimentar el quebrantamiento? Cuando uno dice como David: reconozco mis rebeliones. Cuando dice: contra ti he pecado. Cuando uno está dispuesto a reconocer que le ha fallado a Dios. Si no tienes convicción de pecado y tu corazón se ha insensibilizado, este es un tiempo para clamar al Señor, para que puedas experimentar el quebrantamiento. El quebrantamiento requiere confrontación, requiere convicción, pero también requiere confesión. Dice David: contra ti he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos. La grandeza de la gracia solamente se experimenta cuando uno entiende la seriedad del pecado. David dice: contra ti he pecado. No es que no haya pecado contra seres humanos, lo había hecho por supuesto, pero está enfatizando en esta confesión que él había pecado contra un Dios justo y puro. Miren, queridos míos, el apóstol enseña en 1 Corintios capítulo 6, versículos 15 al 19, la necesidad de entender que nuestros miembros son el templo de Dios, nuestro cuerpo, que no podemos entregarlo al pecado, que tenemos que vivir en pureza y en integridad. Cuando uno confiesa, reconoce con nombre y apellido, reconoce uno por uno los pecados, siempre entendiendo que los confiesa al Dios al cual ha ofendido.
La confesión abre la puerta para la restauración. La falta de confesión cierra completamente la puerta al quebrantamiento. Por eso dice el salmista en el 133, si miraren los pecados, ¿quién podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón. Bendito sea nuestro Señor, que muriendo en la cruz del Calvario y derramando su sangre, la sangre del Señor Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Por eso Juan escribe en la primera carta, capítulo 1, versículo 9, si confesamos nuestros pecados. Claro, si no los confesamos, no. Si confesamos los pecados, Él es fiel y justo para perdonar los pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuánto hace, mi querido amigo, amiga, joven señorita, que no derramamos el alma quebrantados confesando las miserias y las oscuridades del corazón? Hay que confesar. Cuando uno confiesa los pecados, limpia el alma. Cuando uno confiesa los pecados desde el quebrantamiento, abre la puerta de la restauración. Por eso Santiago dice en el capítulo 5, un ejercicio, una práctica sanadora. Confesaos vuestras ofensas los unos con los otros, y entonces seguramente vamos a ser sanados. Miren, querido, David no solamente experimentó para el quebrantamiento una confrontación, no solamente experimentó convicción de pecados, sino que también una profunda confesión a Dios como puerta abierta para poder experimentar la restauración del cielo. Tengo que preguntarte en este tiempo, ¿qué necesitas confesar al Señor? ¿Qué pecados ocultos están todavía luchando en lo profundo de tu vida y necesitan ser confesados para experimentar la salud y la restauración de Dios? Pero en cuarto lugar, necesitamos un cambio. Fíjense cómo cada una de estas condiciones están enlazadas una con la otra. La confrontación lleva a la convicción del pecado. La convicción de pecado lleva a la confesión lleva al cambio, y este quebrantamiento completo del alma abre la puerta para la restauración. Por eso nunca, cuando estamos con personas que amamos, que son cristianas, nunca debemos participar con ellos de los pecados. Por eso la Biblia dice, no participes en los pecados ajenos. No participes en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderla. Nunca un buen amigo es quien cubre el pecado del otro. Nunca un buen discipulador, un buen pastor, un buen líder es aquel que deja pasar, porque cuando una persona no confiesa, no tiene convicción, no es confrontada, nunca es restaurada. ¿Saben? Este cuarto verbo, cambio, es el último de todo el proceso de restauración que tiene el quebrantamiento. Escribió David, Salmo 51. Oró a Dios David y dijo, crea en mí un corazón limpio, renueva un espíritu recto delante de mí. Los cambios. El quebrantamiento trae cambios. La confesión trae cambios. La confrontación trae cambios. La convicción de pecados, porque si los cambios no aparecen, no hay resultados y frutos de un genuino arrepentimiento. El mismo Señor le dijo a los fariseos en Mateo capítulo 3, versículo 8, hagan frutos dignos del arrepentimiento. Si el arrepentimiento, luego del arrepentimiento, no vienen cambios, es porque realmente no ha habido verdadero quebrantamiento. Cada vez que tengo que ayudar matrimonialmente con mi esposa, a matrimonios que han sido afectados por la infidelidad de uno de los cónyuges, suelo decirles al que le falló al otro, mira, ya tus palabras no alcanzan, querido esposo. Tú que engañaste a tu esposa. Ella por obediencia a Dios ha decidido perdonarte. Pero el largo camino del perdón y de la confianza deben ser restaurados con cambios. Ya no hacen falta escuchar palabras, hay que escuchar cambios. Y esos cambios tienen que ser cambios de hábitos, cambios de lugares, cambios de personas. Porque si no, mis queridos, los cambios cuando no están, volvemos a caer en lo mismo. Los cambios preservan nuestra vida de volver a caer. Por eso Pablo escribe en Efesios capítulo 4, versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre y vestíos del nuevo. Y después empieza la lista de cambios. El que hurtaba, no hurte más. Habla de cambiar nuestra manera de hablar, ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Y así todos los cambios de conducta que son un proceso, cambios en la vida.
Por eso el Señor Jesucristo, cuando escuchó los pasos de aquellos religiosos que con las manos cargados de piedra habían venido a apedrear a la mujer adúltera, después que dijo aquella frase, el que está libre de pecado que tire la primera piedra, cuando todos se fueron, miró a la mujer, a una mujer quebrantada, a una mujer arrepentida, a una mujer confrontada, a una mujer que necesitaba restauración. Pero el Señor dijo la clave del cambio. Él habló a aquella mujer y le dijo: nadie te condena, tampoco yo, pero ve y no peques más. Cambios. Saben, necesitamos cambiar cosas de nuestra vida. Y quiero preguntarte ahora para terminar, ¿qué cosas necesitas cambiar de tu vida? Bueno, piensa en este tiempo. David escribió las palabras del Salmo 51 y quebrantado abrió una puerta de restauración. Saben, el quebrantamiento duele. El quebrantamiento trae lágrimas de arrepentimiento y de perdón, como decía San Agustín, pero es el que permite, en medio de ese proceso doloroso, una verdadera restauración. Es la restauración que Pablo habla en Gálatas capítulo 6. Si alguno fuere sorprendido en una falta, restauradle con espíritu de mansedumbre. El proceso de restauración. ¿Por qué no nos vamos a la presencia del Señor, allí donde estás? ¿Por qué, como David, no limitamos en elevar una plegaria al Señor? ¿Por qué no permitimos que Dios en su misericordia produzca en nosotros, en primer lugar, una confrontación? Toma esta palabra del cielo que te está confrontando para volver al Señor. Permite que el Señor haga una obra profunda con su palabra para traer convicción de pecado. Permite la oportunidad de confesar tus pecados al Señor y a las personas y experimenta un cambio maravilloso. Permite, mis queridos, permite que las palabras del Salmo 147:3 sea una realidad. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Por eso vamos a orar. Aquellos que somos de Cristo, Señor, quebranta mi alma, sana mi interior, confieso mis pecados. Pero si me está escuchando un querido amigo o amiga que todavía nunca se encontró con el Señor, el momento del primer quebrantamiento, como aquel ladrón de la cruz, es confesar nuestros pecados al Señor y abrir nuestro corazón para la salvación del alma. Dile al Señor desde el silencio de tu corazón, dile: Señor, perdona mis pecados, pongo mi fe en ti. Señor, te acepto como mi Salvador. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hasta aquí, Conectados con la Palabra, con Gustavo Caramelino. Para contactarse con nosotros, dirija su mail a conectadosconlapalabra@gmail.com. En Facebook, búsquenos como Conectados con la Palabra.